Ok, buenos días chicos. Estamos iniciando entonces una nueva clase para responder dudas y tal como ya lleva siendo la dinámica de todos estos meses, estas clases se separan en dos partes, ¿cierto? La primera parte es para estudiar brevemente algún tema que esté expuesto en el libro del doctor Bach o algún escrito que él nos haya dejado, ¿sí? Para poder ir profundizándolo, ir avanzando en ese conocimiento o creando nuevas percepciones. Y la otra parte es para responder dudas. ¿Okay? Dudas en torno a el mismo curso que nosotros estamos realizando o bien pueden ser dudas referentes al tópico de las flores de Bach, pero que ustedes hayan escuchado o leído en algún otro lugar y esto nos va a servir para retroalimentarnos, para ir avanzando también en este conocimiento. Bien, el tema que yo les traje en esta oportunidad, porque hemos hablado en las clases anteriores de distintos temas, ¿no? Hablamos sobre la manipulación, sobre la vida del doctor Bach, ¿sí? Etcétera, ¿no? Hoy día me gustaría hablar sobre uno de los defectos fundamentales que el doctor Bach nos habla. No sé si ustedes recuerdan, hay una clase al principio del curso, en el primer mes, que nos habla sobre los 7 defectos fundamentales. Estos 7 defectos, ¿sí? Nos dice el doctor Bach, son la causa de todas las enfermedades existentes. O sea, cuando yo desarrollo uno o más de uno, ¿sí? de estos defectos, estoy a la vez desarrollando una enfermedad en mí que se va a manifestar en algún momento de mi vida. Uno de estos defectos, si ustedes lo recuerdan bien, es el odio. El odio, hoy quise elegirlo para que pudiéramos profundizar un poquito más sobre este defecto, porque es un defecto básico, ¿no? del ser humano, ¿sí? Un defecto muy, muy bajo, muy animal, ¿ah? de nuestra naturaleza animal, ¿sí? Que está presente en cada uno de nosotros. De manera latente, depende de nosotros si lo desarrollamos o no, si lo alimentamos, ¿sí? Pero me llama la atención porque este odio ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Acá hay una pregunta que dice, ¿alguien me podría explicar cómo es esto? Solo veo el chat. Espérenme un poquito, chicos. Bien. Desde el principio de los tiempos, la historia de Caín y Abel, ¿sí? Que yo creo que todos la conocemos, independientemente de nuestras creencias, ¿no? Yo la verdad es que, sinceramente, no creo mucho que el mundo haya comenzado desde ahí, ¿no? Desde Adán y Eva, ¿sí? Pero sí, esa historia marca un precedente, ¿no? de la manifestación de las emociones básicas del ser humano, ¿no? Como entre hermanos se mataron, ¿sí? O sea, uno mató al otro, ¿no? Por odio, por rabia. Como yo les decía anteriormente, la historia de la humanidad está llena de estos episodios, ¿sí? Desde su misma infancia hasta nuestros días. Hoy en día la humanidad todavía no ha podido desprenderse, ¿no? de esta emoción tan baja, ¿no? Que nosotros desarrollamos, de que damos rienda suelta. Episodios de odio famosos, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y los judíos, ¿sí? Esos crímenes, ¿no? El genocidio que se creó ahí la base de eso fue puro odio, ¿okay? Entonces, y así si uno empieza a revisar, ¿no? Los procesos históricos, ¿sí? Nos damos cuenta que en realidad el odio está detrás de todos estos acontecimientos. O sea, yo me puse a pensar en una guerra, si yo a mi ejército no le meto en la cabeza que tiene que odiar al otro ejército o a las otras personas,
una persona no va a matar a otra porque sí, ¿no? O sea, tiene que alimentar ese odio para poder hacerse de valor para quitarle la vida a la otra persona. El odio es tremendamente peligroso, ¿sí? El odio lleva a destruir al otro, ¿sí? Y también a destruirse a uno mismo. Eso nos dice el doctor Bach, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra clave del odio es lo quiero destruir, ¿sí? Quiero exterminar lo que me está causando esta rabia, ¿okay? Esta ira. La ira ya está denominada hace varios siglos, ¿no? Como un pecado capital, ¿okay? Por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, realmente nos damos cuenta que alimentar este tipo de sentimiento, ¿no? Es perjudicial, es dañino, es peligroso incluso, ¿okay? Y bueno, la persona que sufre de odio va a sentir que tiene la necesidad de castigar o de vengarse de la persona, de la otra persona, ¿no? Que le ha hecho algún mal, algún daño o alguna injusticia que él considere que sea no, una injusticia hacia él, ¿sí? Entonces, la persona irascible, ¿sí? Se mete en la cabeza de que lo que me sucedió no es justo, no está bien y tengo que tomar alguna acción respecto a esto. ¿Okay? Y entonces, en ese afán, ¿sí? De tomar acción, de vengarse, de, qué sé yo, castigar, ¿no? Simplemente su mente se bloquea a través de la ira, ¿sí? Y comete todos estos actos terribles. Hay algunas personas que piensan, o que han pensado, personas que ya no están hoy en día en este plano, que la ira es necesaria, ¿ya? Porque por ejemplo, dan el ejemplo de los padres que pueden sentir ira hacia sus hijos cuando los hijos cometen algún error, ¿sí? Y a través de la ira pueden ser castigados. Bueno, aquí esto es algo totalmente personal, yo difiero, ¿no? De ese pensamiento. Creo que el padre o la madre debe castigar a sus hijos, ¿sí? Pero el castigo no tiene que ser violento. ¿Sí? Hay distintas maneras de castigar y la ira, ¿sí? No debe confundirse, ¿sí? Con el reprender, ¿okay? Siento que aquí hay un error semántico, ¿no? En este tema. Yo siento que uno puede enojarse con otra persona, ¿sí? Puede reprender a otra persona, especialmente si son sus hijos, pero nunca ser irascible, ¿okay? La persona irascible está enferma, ¿sí? El doctor Bach nos dice que todos los defectos fundamentales. Me parece que hay un micrófono abierto, chicos. No sé si lo pueden cerrar porque esto después en la grabación no se escucha bien. Bien. El doctor Bach nos dice que todos los defectos fundamentales van a tener una consecuencia corporal. Esto también lo dice la biodescodificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy sintiendo o dejándome llevar por esta emoción negativa, en algún momento esta emoción se va a transformar en una enfermedad en mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se aloja el odio? ¿Sí? Se aloja en el hígado, en la vesícula biliar y también en el corazón o en el área cardíaca. La mayoría de las personas que sufren de algún tipo de cardiopatías tienen un sentimiento de odio oculto. De repente puede ser oculto, de repente puede ser algo notorio. ¿Ya? Una persona que constantemente es irascible, que empieza a odiar a una persona y el odio ya se va haciendo habitual y entonces ya fácilmente me vuelvo una persona odiosa y odio al vecino y odio a la persona que va caminando lento en la calle y odio a la persona que va en el metro porque va de tal manera, haciendo tal cosa y así va creciendo, ¿sí? Se vuelve totalmente descontrolado. Entonces, hay que cuidar estas emociones, ¿sí? No solamente porque nos afecta a nosotros mismos, nuestro cuerpo, sino que afecta a todos los que viven con nosotros.
afecta a la humanidad. Entonces, pero volviendo al tema del cuerpo, el doctor Bach nos dice que el odio es, como es destructivo, porque el odio es lo contrario al amor, ¿ya? El odio es destrucción, el amor es construcción. El odio nos destruye por dentro. Incluso, dice el doctor Bach, es tan destructivo, ¿sí?, que puede ocasionarnos a nosotros enfermedades que nos destruyen por dentro, ¿no? Como tal, el cáncer, ¿sí? Una enfermedad muy destructiva, muy agresiva. Entonces, hay que tener ese cuidado con el odio, ¿sí? Hay que trabajar el odio, ¿ok? ¿Y cómo se trabaja? Dice el doctor Bach, con la virtud complementaria, ¿ok? Que la virtud complementaria es el amor, ¿sí? Entonces, si trabajamos desde este ámbito, ya viéndolo como nos dice el doctor Bach, que hay que trabajar, porque uno no destruye el odio con más odio, ya eso todos lo sabemos, el odio no para con odio, ¿sí? Sino que con la virtud complementaria, que es el amor. Si yo agrando el amor dentro de mí, el odio no va a tener cabida, y entonces va a desaparecer por sí mismo, ¿okay? Porque no pueden convivir, ¿sí?, el odio y el amor en una misma persona, ¿okay? Entonces, es un trabajo difícil. ¿Ya? Hay algunas personas que se han referido a este tema, por ejemplo, voy a parafrasear, no recuerdo bien ahora, pero yo recuerdo haber leído a Confucio, que él hablaba de que odiar es muy fácil, ¿sí? Es dejarse llevar simplemente, ¿no? Amar es lo difícil. Y la vida, decía Confucio, se trata de esto, de que las cosas fáciles, ¿sí?, son malas. Y lo que es bueno para nosotros es más difícil y hay que trabajar por eso, ¿no? Entonces la vida se trata de esforzarse, de trabajar por desarrollar estas virtudes. Otro personaje, Séneca, ¿sí?, nos decía que el odio es totalmente inútil, ¿no? El odio es inútil y muy perjudicial. Y él, por ejemplo, decía que, bueno, él relataba casi lo mismo que les digo yo, ¿no? Que la humanidad, cuando se deja llevar por el odio, no crea nada, ¿no? Es totalmente destructiva, ¿sí? O sea, de hecho, incluso dice, si fuera un ejército, ¿ya?, que está totalmente descontrolado, ¿no?, por esta pasión baja, ¿sí?, no va a tener disciplina, ¿ok? Entonces, el odio te nubla la vista. Otra persona, Abdul Baha, dijo que un pensamiento de odio debe ser destruido por uno más grande de amor, ¿sí? Un pensamiento de guerra tiene que ser sobrepuesto, ¿no?, un pensamiento más grande de paz, ¿ok? Y así nos damos cuenta, yo podría seguir nombrando muchos personajes influyentes de la historia de la humanidad, personajes inteligentes, ¿okay?, personajes iluminados, ¿no?, que han tocado la verdad, ¿sí?, que ellos todos nos decían, ¿sí?, que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por nuestras pasiones bajas, ¿no?, negativas, ¿sí?, que tenemos que ser más elevados, siempre tratar de buscar el crecer, el elevarse, ¿okay?, a las alturas para las cuales nosotros estamos destinados. Bueno, entonces, siento que, bueno, como yo les decía, toda la historia de la humanidad está basada en esta emoción, ¿sí? Pero, sin embargo, ha ocurrido algo en este siglo pasado, el siglo XX, que es muy, para mí, por lo menos, muy destacable, que es algunos episodios aislados de personajes líderes que han causado verdaderas revoluciones, pero pacíficas, ¿ya? Esto es como, para mí, es como un vistazo de la evolución que está tomando la humanidad, ¿sí? O sea, cuando yo he escuchado últimamente personas que dicen que con la paz no se consigue nada, es mentira, ¿no? Y se han conseguido grandes cosas,
¿sí? O sea, todos recordamos a Mandela, por ejemplo, ¿no? Con esta lucha para evitar o abolir la segregación racial, que se logró finalmente y fue totalmente pacífico, ¿sí? Él mismo dijo, ninguna persona nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su religión, ¿no? O por su condición social, ¿sí? Nadie nace odiando, esto lo vamos aprendiendo ya en el transcurso de nuestra vida. Gandhi, otra persona que también hizo grandes cambios, y son grandes cambios, ¿no? O sea, cambios que son perdurables, ¿sí? Pero son vislumbres, ¿no? Aquí como hechos aislados que nosotros podemos notar que la humanidad ha cambiado, ha hecho cambios de manera pacífica. Yo creo que esto es como nos marca como el inicio de una nueva era, ¿sí? La era en que la humanidad va a tener que aprender a hacer cambios perdurables sin violencia, sin rabia de por medio. Porque a todos nos da rabia las injusticias, ¿ya? Pero sabemos que eso es destructivo, nos destruye a nosotros y a los demás. Entonces, por eso el doctor Bach hizo este énfasis en el odio, ¿sí? Hizo este énfasis en evitarlo a toda costa, en huir de él, escapar de él. Y bueno, chicos, yo aquí les voy a compartir pantalla porque quisiera mostrarles una clase, perdón, un listado pequeño que hice respecto a las flores que trabajan con este defecto. No sé si se alcanza a ver. Todavía no, Naya. No. ¿Cómo? Todavía no se ve. No se ve, a ver, espérenme un poco. Que hace tiempo que no ocupo esta plataforma, así que se me olvida a mí después. ¿Y ahora? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí, ya, perfecto. Ya, chicos, aquí tengo algunas flores que trabajan con el tema que estamos viendo hoy, ¿sí? El tema del odio. Porque el odio es la base, ¿ya? Pero el odio tiene muchas ramificaciones, ¿ok? El odio se puede transformar en rencor, en celos, ¿sí? O no transformar, sino que manifestar de esas maneras, ¿sí? Envidia, esto nos dice el doctor Bach, ¿no? Rencor, resentimiento, etc. Entonces, ustedes recordarán esta flor muy famosa, muchas personas se sienten identificadas con la flor Cherry Plum. Cherry Plum nos habla de ira, ¿ya? Nos habla de descontrol, esta ira peligrosa, ¿no? Que cuando a mí ¿Pueden, por favor, silenciar los micrófonos? La ira que cuando yo me siento... Un poquito. Ya. Cuando yo caigo en el estado Cherry Plum, ¿sí? me bloqueo, mi mente se bloquea y me dejo llevar por la ira, ¿no? Y es aquí donde cometo los actos más terribles que pudiera cometer y que yo misma me sorprendo después, ¿no? Cuando ya retomo la conciencia, me sorprendo de lo que hice, ¿okay? Al ver lo destructiva que pude ser, lo agresiva que pude transformarme. Entonces, Cherry Plum es una flor bastante peligrosa, una flor que nos habla mucho de la ira, del descontrol, pero el Dr. Bach la posicionó en el grupo del miedo porque nos dice que esta persona sufre de miedo a perder el control, ¿sí? A perder el control básicamente por sentir ira, ¿sí? Sentir rabia. ¿Ya? Entonces, una flor bastante ocupada, Cherry Plum, de verdad que se ocupa mucho también para el cuerpo, ¿no? Porque nos habla de episodios orgánicos que tienen que ver con el descontrol, ¿sí? Pero también con la autoagresión, una autoagresión que es inconsciente, ¿ok? La persona que la sufre no se da cuenta, pero el doctor Bach nos dice claramente que, por ejemplo, la psoriasis es una manifestación de autoagresión, ¿sí? El cuerpo se está manifestando a través de la piel, ¿no? Estas llagas, estas heridas, ¿sí? Que nos hablan de una persona que es tan irascible,
¿sí? Le molestan tanto las cosas, odia tanto las cosas, pero las reprime. ¿Para qué? Para no enojarse con las demás personas, para no herir a las demás personas, prefiere reprimirlas, pero esa represión finalmente se va a manifestar o va a salir a flote a través de la piel. ¿Ok? Bueno, la segunda flor, Holly, otra flor bastante conocida, ya sabemos que Holly es la flor del amor. Para las personas que están recién empezando el curso, yo siempre les digo, no se preocupen si vemos flores que van más avanzadas, de hecho es mejor, ¿no? Porque así vamos tanteando el terreno, ¿no? De lo que viene después y ya me voy haciendo una idea de las flores que voy a ir estudiando. Bueno, Holly, la flor del amor, nos habla de una persona que siente odio, rabia, celos, envidia, ¿sí? Y por sobre todo, sed de venganza. Entonces, esta es una persona que no descansa hasta ver a su enemigo sufrir. Sufrir lo mismo que sufrí yo, ¿no? Lo mismo que me hizo a mí, ¿sí? Entonces, muy común usar esta flor en episodios de desamor. Cuando la persona ha sido engañada, ha sido traicionada, ¿no? Empieza a alimentar este tipo de emoción, ¿sí? Y entonces se transforma en una persona colérica, ¿okay? Que se deja llevar por la ira, odiosa, y entonces empieza a crecer este odio, y todo le molesta, ¿sí? Y todo el día está odiando. Ya llegan a odiar la televisión, la radio, el aire, el clima, ¿no? Todo le molesta, ¿sí? Entonces, el holly es una flor que se le llama, se le dice, ¿no? Que es como una flor caliente, ¿no? Porque la persona se pone roja de rabia, ¿no? La persona siente que va a estallar como un volcán, que está pero a punto de hacer erupción en cualquier momento y constantemente. Así es que, bueno, Holly, una flor que se le atribuye al odio, ¿sí? Al defecto del odio. Es la flor más apegada a este defecto. Y claro, y también Holly nos habla de que la repercusión corporal que tiene la persona que sufre este estado, ¿sí? Son problemas al corazón. ¿Ya? Entonces hay que cuidar el corazón, ¿sí? Hay que cuidar el chakra cardíaco, ¿okay? Con distintos ejercicios que se puedan hacer, ya sean de yoga, de reiki, etc. Y bueno, con estas mismas flores también nosotros podemos trabajar este defecto. Vamos a la siguiente flor que se llama Beach. Beach, flor del intolerante. Entonces, esta flor nos habla de esta persona que no tolera a la otra persona simplemente por ser diferente. Les recuerdo los micrófonos, por favor. Si pueden silenciarlos para que no se corte el audio. Ahí. Beach no tolera a la diversidad, ¿sí? No tolera que las demás personas sean distintas a él. Siente que todos debiéramos ser iguales, o sea, o todos, mejor dicho, todos debieran ser iguales a mí. ¿Ok? Y entonces, claro, aparece alguien que piensa distinto, o que se viste distinto, o que cree en cosas distintas a mí y lo odio, ¿no? Lo rechazo, ¿sí? Y entonces busco la manera de castigarlo por ser distinto a mí. Chicos, los micrófonos, por favor. A ver. Ay, porque después aparecen cortados el video, no se escucha bien. Bueno, las personas bitch entonces buscan castigar, ¿sí? Y son muy crueles en las maneras o las técnicas que ocupan para castigar a las demás personas. Y excluyen a los demás. Los bitch son clasistas, son racistas, son xenófobos, son misóginos, son todo lo que uno pudiera imaginar que es como la característica típica de una persona odiosa, ¿sí? Ese sería el bitch, ¿ok? Entonces, siempre y cuando sean iguales a él, ya, porque si son iguales a él, entonces pueden formar parte de su círculo cercano, pero si son distintos,
inmediatamente van a ser excluidos, y no solamente excluidos, sino que también castigados. Willow nos habla de una persona que sufre de rencor y resentimiento. Todas estas flores, chicos, están al final, ya no se preocupen, ahí después las vamos a ver en detalle. Pero Willow es la flor que nos dice que la vida es injusta para mí, todo es injusto, todos me tratan mal, qué sé yo, las demás personas tienen mejor condición que yo, a los demás les dan más cosas que a mis hermanos los quieren más, a, qué sé yo, al vecino tuvo mejor suerte en la vida que yo no merezco esto que me está pasando, ¿no? Y entonces están todo el día lamentándose, son como víctimas, ¿sí?, del destino, y no solamente víctimas, sino que empiezan a alimentar un resentimiento, ¿sí?, que se los empieza a carcomer, ¿no? Un resentimiento que va creciendo, que se va expresándose de distintas maneras, ¿sí? El Willow se transforma como en una especie de ogro al final, que se excluye de la sociedad, ¿no? Porque todo le parece mal, ¿sí? Es muy parecido al Holly, ¿ya? Pero aquí la palabra clave es resentimiento, ¿ok? Resentimiento de cualquier índole, ¿sí? Puede ser de cualquier tipo, pero ahí está el rencor. Por ejemplo, el Willow le hacen algo y él jamás olvida. No es como el Holly en el sentido de querer buscar venganza, pero sí se lo guarda, y entonces no perdona, ¿okay? Y se queda con ese carcomiendo, ¿no?, latentemente, ¿sí?, este rencor hacia la persona que le pudo haber hecho algo hace, no sé, 20 años atrás, pero el Willow jamás olvida. Chicos, y por último les puse acá la flor Larch, porque esta es la flor de la autoestima, y aquí yo le puse un asterisco, ¿no?, porque quizás no es tan característica. Yo aquí la verdad es que debo confesar que estaba como en la duda, pero igual decidí agregarla en este defecto del odio, porque Larch nos habla de la persona que se odia a sí misma. Y me parece bastante coherente, ¿no?, aplicarla en este defecto, porque Larch, como es la flor de la autoestima, ¿sí?, nos dice que no me acepto. Hay distintos niveles, ¿no?, de aceptación, pero podemos llegar al nivel más alto, ¿sí?, más grave, de el odiarme a mí misma. Por lo que soy, por lo que no hice, por cómo me veo, etcétera, ¿sí? Entonces, realmente podemos empezar a alimentar este odio hacia nosotros mismos, ¿okay?, a través de los errores que vamos cometiendo en el camino, a través de la envidia que podamos sentir o compararnos con otras personas, ¿okay?, etcétera. Así es que aquí tenemos las flores que representan al defecto del odio que el doctor Bach nos hablaba, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos sintiendo en nuestra vida algún tipo de esta emoción o en algún grado, ¿no?, sería bueno que nosotros pudiéramos, como siempre yo les digo, hacer este autoanálisis, que el autoanálisis o introspección debiéramos hacerla todos los días, ¿ya?, porque es necesario que nos conozcamos. Y entonces, al darme cuenta que yo me comporté de tal manera con otra persona, ¿okay?, o conmigo misma, ¿sí?, o que tuve estos pensamientos, ¿sí?, que tienen que ver con el odio, inmediatamente remediemos esta situación con las flores que están acá, más otros ejercicios que nosotros podamos ocupar. Como bien ustedes saben, yo siempre en las clases les mando sugerencias, ¿cierto?, que pueden aplicar en conjunto con la toma floral. Y bueno, para terminar esta primera parte, vamos a terminarla con el broche de oro de las palabras del Dr. Bach, ¿sí? De aquí ustedes saben que yo siempre hago referencia al libro de Bach por Bach, que como ustedes saben, libro base de la terapia. Y entonces quisiera pedir a alguien que leyera esta parte, que es bien cortita, ¿no?, que nos habla el Dr. Bach sobre el odio. ¿Algún voluntario o voluntaria? Si quieres, leo yo, Nayan. Ya, Pablo, por favor. Ya.
A ver. Odio. Voy a tratar de dar vuelta a la pantalla para poder agrandar. ¿Lo agrando de acá o no? Ahí. No, acá lo agrandé. Ya, A ver. perfecto. Sí, ahí está. Dice, Bach define el odio como lo contrario al amor, el reverso de la ley de la creación. En este sentido, el concepto de amor de Bach es el ser esta virtud la base de toda la creación, de modo tal que el odio es un sentimiento destructivo, que solo lleva a acciones y pensamientos adversos a la unidad y opuestos a los dictados por el amor. Bach. La palabra clave del odio es lo quiero destruir. Su lección, aprender a amar. Aprender que el amor genera amor, el odio genera odio. La virtud complementaria es amor y entrega. Al respecto, Bach dice, la conquista final de todos se hará a través del amor y el cariño. Y cuando hayamos desarrollado lo suficiente estas dos cualidades, nada podrá asaltarnos, pues siempre estaremos llenos de compasión. Debemos esforzarnos por aprender a amar a los demás, empezando quizás por un individuo o incluso un animal, y dejando que se desarrolle y se extienda ese amor cada vez más, hasta que sus defectos opuestos desaparezcan automáticamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hermoso lo que dice el doctor Bach, ¿no? Y especialmente el tema de los animales. ¿Cuántas veces nosotros, bueno, los que han tenido animales, yo creo que saben la capacidad que tienen ellos de hacer que nosotros desarrollemos o dejemos fluir el amor, ¿sí?, hacia ellos. Es una lección que ellos nos dan importante en nuestra vida. Y también, de seguro han escuchado citas, ¿sí?, me parece que es Schopenhauer, que dijo que uno puede ver la persona cómo trata a los animales, ¿sí?, la calidad de la persona, ¿no?, a través de cómo trata a los animales, ¿okay? Entonces, realmente el amor es la base de la creación, de la vida, y es una cualidad difícil de desarrollar, ¿no? O sea, no es tan fácil porque todos los días se nos presentan pruebas, ¿no?, para desarrollar el amor, ¿sí? Que de repente alguien me dijo algo, que de repente me encontré con tal persona, que me enteré de tal cosa, ¿no? O de repente pueden ser malos entendidos, ¿sí? Todo depende de nuestra actitud, ¿okay? Nuestra actitud en la vida va a ser clave, ¿sí?, para poder ir desarrollando cada vez más, ir haciendo que este amor crezca dentro de nosotros para que el odio vaya a disolverse, ¿sí?, de a poquitito. Todo esto también tiene mucho que ver con el ego, pero del ego vamos a hablar en una próxima oportunidad, que también está presente en todas partes, pero si ustedes recuerdan, Dr. Bach, dentro de los 7 defectos, también nos puso ahí el egoísmo, ¿ok? Así es que, chicos, hasta acá llega la primera parte. Espero que les haya gustado, que nos haya ayudado a ir ampliando nuestras percepciones respecto a la terapia floral. Esta es como lo que yo les hablo aquí, es como la base filosófica del sistema, ¿sí?, que es muy importante porque nos hace reflexionar, remover conciencias. Así es que no sé si alguien tiene algo que decir respecto a esta primera parte para que después podamos pasar a la parte de preguntas. Yo quiero preguntar algo. Hola, Paola, diga. O sea, en realidad quiero saber si esta clase, la primera parte, quedó grabada, la va a mandar, porque yo entré tarde, entonces me perdí. Sí, supuestamente estoy grabando. Aquí dice que está grabando. Sí. Sí. Y espero que se escuche bien.
Así es que, pero se las voy a compartir después, ¿ya? Ah, ya. Gracias, profe. Ujú. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Pasamos entonces a la parte de preguntas. ¿Preguntas respecto a la terapia? Queda el micrófono abierto para que desarrollen sus preguntas, dudas que tengan respecto a al curso, a lo que hemos visto hasta ahora. Hola, Hola, hola. ¿Quién habla? María Paz. ¿María Paz? ¿Sí? Ya, no te veo, pero te escucho, dale. Ya. Ahí para que... Es que, bueno, en lo poquito que llevamos del curso, igual yo he ido como anotando algunas preguntas que han ido surgiendo. Ya, chao, hijo. Y, por ejemplo, me surgió esta interrogante porque vi que estaba compuesta en las flores por alcohol, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esta terapia en una persona que es alcohólica? Bueno, lo que yo he hecho y llevo haciendo durante varios años, calculo unos 6 o 7 años aproximadamente, es que no le aplico conservante. Hay distintos tipos de conservantes, ¿sí? No ¿Ya? solamente está el brandy, también tú puedes ocupar vinagre de manzana o la glicerina vegetal, ¿sí? Que esas, por ejemplo, estos conservantes se dan en casos de personas que son alcohólicas, o niños, por ejemplo, las mamás no les quieren dar alcohol, ¿sí? Entonces puedes ocupar ese tipo de conservantes para este tipo de personas, o personas sensibles, o personas que simplemente no les guste, ¿ya? Esa es la opción. Pero yo, por ejemplo, no he ocupado ningún conservante y no le pasa nada. Siempre y cuando este remedio que voy a hacer, yo sé que la persona lo va a ocupar dentro del mes, porque si es un remedio que se va a demorar más de un mes, entonces ahí es necesario ocupar el conservante, ¿sí? El conservante, tal como dice la palabra, ¿sí? Tiene esa función, ¿no? De conservar el remedio, así es que por eso es importante que uno lo aplique. El doctor Bach, incluso en alguna parte leí que él consideraba el brandy parte de la misma fórmula, ¿no? De las esencias. ¿Ya? Porque el brandy es la uva, ¿no? El compuesto de la uva. Y la uva es una flor de Bach que es la vid, ¿sí? El vine. ¿Okay? Y eso es básicamente, pero hay alternativas de conservantes para las personas que no puedan o no quieran usar el alcohol. Ok. Bien, gracias. No sé si... Yo quiero preguntar. Perdón, María Paz, ¿terminaste? Es que tengo más dudas, pero yo creo que sí, igual se van a ir resolviendo acorde vaya pasando el curso, porque por ejemplo leí en una oportunidad que no importaba, a ver, ¿cómo era? Que no importaba la cantidad de gotas, o sea, que no tenía un mayor efecto si utilizaban mayor cantidad de gotas en la terapia, sino Claro. que es lo que importaba era la cantidad de veces que lo tomaran durante el día, ¿cierto? No sé si me explico. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas gotas es necesario o cuántas veces al día es necesario? Eso va a depender del terapeuta. ¿Ya? Tal como tú dices, lo que nosotros tenemos que asegurar es la frecuencia vibracional del remedio y eso se hace a lo largo del día. ¿Okay? Pero la dosificación es subjetiva. Eso quiere decir que es él o la terapeuta que va a decidir cuántas veces al día necesita la persona tomar ese remedio según cómo lo vea o cómo la vea.
¿Okay? Entonces, si yo al paciente veo que está relativamente normal, tranquilo, ¿no? Que puede mantenerse, digamos, ¿cómo se puede decir? Sobrellevar la carga de la vida de una manera mucho más tranquila, yo le puedo dar a tomar 5 veces al día. Pero si es una persona que está desbordada por alguna situación reciente, que ha vivido algún shock, un duelo, qué sé yo, cosas como más fuertes, ahí 5 veces al día no es suficiente, ¿sí? Tienen que ser más. Y pueden ser hasta 20 veces al día. El doctor Bach incluso daba cada 5 minutos remedios a las personas. El de rescate, estamos hablando de rescate porque ya estamos hablando de un tema, ¿no? Bastante grave. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre les he dicho que nunca tienen que dejarse llevar por lo que les diga otro terapeuta. Porque en este sentido, en el sentido de la dosificación, ustedes son los que deciden, ¿sí? Porque ustedes vieron a la persona en ese momento preciso, ¿ok? Puede ser que esa persona después vaya a otro terapeuta un mes después y el otro terapeuta lo va a ver de otra manera, ¿no? En otra situación. Y entonces va a pasar que va a decir, ¿por tantas veces al día? ¿Por qué, no? Es obvio, porque él no lo vio en ese momento, ¿sí? Entonces, así como yo siempre les he dicho, y esto lo voy a recalcar infinitamente, así como yo no dejo que ningún terapeuta me venga a decir a mí si está bien o está mal, cuántas gotas yo les di, o qué tipo de flores les di, yo tampoco voy a ir a meterme en la prescripción y dosificación de otro terapeuta, ¿ok? Ese es el respeto, ¿sí?, que nosotros debemos tener, ¿ya? Pero que nos quede bien claro, yo elijo o yo decido como terapeuta cuántas veces al día le voy a dar a este paciente su remedio, ¿ok? Ok. ¿Ya? Y en el transcurso del curso tú vas a ir de a poquitito trabajando en esa pericia, ¿no? De saber cuántas veces necesita. Ok. Gracias. Y tengo la última pregunta. Dale. Es que yo soy masoterapeuta y trabajo mucho con el masaje champi. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿se puede compatibilizar esto del masaje, aplicarle gotitas, a lo mejor mezclar, no sé, las gotitas con el aceite que uno aplica en el cuerpo? ¿Sí? Sí, sería, y es lo ideal. Ok. Las flores Bach, la principal aplicación es de manera oral, pero tú puedes complementarlo, ¿sí?, con otras terapias, ¿ya? Y entonces si tú haces un masaje, por ejemplo, champi, y al aceite le colocas las flores que necesita la persona, ya sea como para relajar, qué sé yo, desestresar, lo que sea, ten por seguro que el efecto va a ser doble, ¿no? Porque las flores van a ir a potenciar ese efecto de la terapia. Y yo siempre recomiendo, póngalo en las cremas, en los aceites, en la comida, en la bebida, en lo que ustedes quieran, en el ambiente, con spray, ¿sí? Pero siempre nunca olvidar que la principal es de manera oral, la toma principal. Okay. ¿Sí? Ya, muchas Gracias. gracias. Ay, le quisiera hacer una acotación a la niña. ¿Perdón, Carolina? Le quisiera hacer una acotación, yo también soy masoterapeuta y se utiliza mucho también mientras el masaje en la aromaterapia. Queda súper espectacular porque el ambiente ya ingresa con la persona a oler lo que necesita, no solamente una flor o una flor aromática. No sé si se entiende. Sí, súper. Entonces entonces tú ahí colocas en el difusor la gotita para que... Perfecto. En el difusor, sí. Yo comencé ahora hace poquitito y comencé a preparar también la especia en cuanto a lo que necesitaba la persona. Como es más relajación, en mi lado, lo que yo veo, en el aromaterapia, utilizando las flores respectivas, va súper bien. Pero cuando sé que va a llegar a cierta hora la persona, yo lo comienzo como 30 minutos antes, cosa que el ambiente ya esté listo. Ay, qué bueno. Ya, muchas gracias. Ya, Oscar. Gracias. Buena acotación, Carolina. Bueno, en la casa de nosotros también, en la pieza de los niños, ¿no? Donde ustedes quieran. Bien. ¿Alguna otra duda?
alguien había... No, profe, quiero hacer una pregunta. Ya, a ver, ¿quién habló? Yo, la Paola. Ya, la Pau y después la Cecilia. Con relación a los casos clínicos, por ejemplo, recuerde que al principio cuando comenzamos este curso, usted dijo que sería ideal nosotros mismos fuéramos tomando las flores independientes, o sea, solas, para ver los efectos que producía, la mejora, etcétera. Sí, sí. Ya, en relación entonces con eso, uno puede ir haciéndose como su propio, un propio caso clínico así de uno, base a lo que nosotros vamos viendo, por ejemplo. ¿Un propio qué dijiste? No escuché la palabra. Propio caso clínico, así como ya. esto, como ir armando un caso clínico, pero de nosotros mismos, con las flores, todas las flores, a ver cómo evolucionan nosotros. Yo creo que es una súper buena idea. De hecho, existe, no sé si ustedes han escuchado la ¿cómo se dice? Práctica de hacer como diarios terapéuticos, como diario de vida, pero terapéutico. ¿Sí? Y entonces tú misma te vas anotando ahí lo que vas sintiendo, tus cambios, ¿no? Pienso que realmente siento que es como una técnica excelente para que nosotros podamos ir conociéndonos y también sanándonos. Así es que me parece súper buena idea, Paola. Ya. Profe, y lo otro, ¿cómo yo hago ese trabajo de ir tomándome las flores de a uno? ¿Cómo en la práctica? Me refiero que ya tengo las flores, empiezo, por ejemplo, no sé, Holly. Voy y me tomo 6 meses solo esa flor, 4 veces al día, 4 gotitas, así como si fuera una terapia normal. ¿O cómo las voy introduciendo en mí? Esa es la duda que tengo también. Ya, eso se llama toma puntual, cuando tú tomas una sola flor, ¿sí? La toma puntual no se hace como por largos periodos de tiempo, a no ser que sea necesario, a no ser que tú tengas ese defecto por mucho tiempo. La toma puntual es nuevo, es algo totalmente nuevo y se están todavía estudiando y revelando los efectos que tienen las flores al tomarlas de manera individual. Y entonces por eso, cuando yo les recomiendo hagan la prueba, más bien yo los estoy invitando a que ustedes trabajen como una especie de pioneros en descubrir los efectos de esas flores, para que entre todos, por eso a mí siempre me gusta que ustedes me cuenten cómo les ha ido. Yo sé que hay varios que me escriben y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto con tal paciente, conmigo mismo, ¿no? Porque así yo voy aunando la información y la voy compartiendo y esto se va a ir compartiendo de boca en boca, ¿no? Y entonces ya conocemos los efectos. Recordemos que nosotros somos pioneros en la terapia floral. La terapia floral lleva muy poco tiempo. No así como otras terapias que son prácticamente milenarias en algunos casos, ¿no? La terapia floral, no sé, debe llevar unos 170 años por ahí, no menos, 120, ¿no? Creo, ya, no soy muy buena con los números, pero si la idea de tomar la flor solita, la toma puntual, es que tú la tomes para resolver algún tema específico que tú tengas. Por ejemplo, Holly, ya me siento que estoy odiando, que estoy enojada constantemente, que todo me da rabia, qué sé yo, entonces empiezo a tomar la flor Holly y esa flor se puede tomar sola, tú te puedes hacer un preparado para ti misma o lo puedes poner en tu vaso con agua, 2 gotitas, ¿sí? Y la vas tomando durante el día las veces que tú sientas necesario, ¿ok? Puede ser 4 veces al día, aunque yo pienso que es poco, ¿ya? Pero para mí lo ideal sería unas 6 veces al día, aproximadamente, ¿sí? Pero la idea de hacer esta toma puntual es estar muy consciente de los efectos que esta flor está provocando en ti, ¿ya? Eso tómenlo como un trabajo de investigación, ¿sí? A eso yo me refiero. Ahora, si no quieren trabajo de investigación, pueden tomar las flores que ya se ha comprobado su efecto, como por ejemplo el olive, la flor del olivo, ¿sí? Que esa flor se toma cuando uno está muy cansado,
por ejemplo, tuviste un día muy atareado, exhaustivo en el trabajo, llegas a la casa muerto o muerta y te tomas Olive y te vas a dormir y en la noche esa flor te ayuda a reparar las energías durante toda la noche. Pero esa es como la idea de la toma puntual. Sería un día nomás. Es que a veces puede ser más, pero la verdad es que aquí es según como tú lo sientas necesario. Como yo vaya viendo lo que produce en mí, los efectos y todo eso. Exacto. Ya. Bien. Gracias. Bien, ¿Cecilia viene ahora? Sí. Hola, ¿cómo Hola, estás? Cecilia. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Nayan, yo quería preguntar respecto de la terapia que uno puede hacer. Por ejemplo, uno puede atender pacientes, así como se hace en psicología, terapia online. ¿Se puede hacer terapia online con videoconferencia con pacientes en la terapia floral? Exacto. Tal como tú atiendes a tus Ya. pacientes en psicología, ahí puedes sumar la terapia floral. Perfecto. Y eso sí, el remedio habría que mandárselo por encomiendas, ¿no? Sí, no, sí, yo entiendo eso. Eso Ya, es como perfecto. la única salvedad, porque Ya. la terapia floral sin remedio no está completa, Sí. ¿no? Justamente, Entonces, no, sí, para eso hay que tener, digamos, todos los conocimientos primero, pues, de la terapia floral para poder trabajar en su conjunto. Porque como la otra vez tú me dijiste que como sugerencia, que yo no sabía que se podían mezclar las flores, respecto de un paciente sobre su sintomatología, pero claro, yo ahora después me puse a analizar, tiene razón, porque todas las personas somos seres humanos el sistema humano es muy complejo. El pensamiento también es muy complejo, entonces, por lo mismo uno siempre tiene diferentes tipos de ideas y las problemáticas no siempre es una sola, sino que va concatenado con otras situaciones. Entonces, igual es bueno ir mezclando, por eso es bueno tener también una amplia gama de todo lo que son las flores para poder ir mezclando y utilizando cuando uno le entregue un remedio floral al paciente. Así que me exacto. parece maravilloso. Sí, a mí también. Y eso también de que sea personalizado también da cuenta de lo maravilloso que es el sistema, ¿no? Porque Claro. cada persona va a recibir un tratamiento acorde a cómo es esa persona en particular. Justamente. Ahora la pregunta que hizo la compañera hace un ratito atrás respecto de las esencias, bueno, respecto a cuando uno, por ejemplo, arma la esencia floral para un paciente sin conservante, hoy yo no sabía que se podía hacer sin conservantes, sin licor, pero me pareció súper interesante su opinión, porque su pregunta. Porque así uno va aprendiendo cada día más, pues, respecto de estas flores de Bach, porque no todas las personas de repente pueden tomar alcohol, aunque sea en gotitas, pero sí puede igual cumplirse el objetivo de poder trabajar con ella en terapia. Exacto. Súper. Yeah. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Gracias a ti. Pablo me parece que quería hablar, ¿no? Sí, Nayan, hola. Hola. Sí, quería consultar respecto bueno, gracias a tu orientación, yo me pude preparar un remedio para mi alergia, mi rinitis alérgica. Ah, ya. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Me ha hecho súper bien, pero te quería preguntar porque me pasó algo como a nivel físico, como una crisis curativa. Ya. Que duró como más de una semana, como una intensificación un poco de los síntomas, pero como depurando, y tuvo un efecto súper positivo después de esa que fue pasando la crisis, porque bueno, todos saben que la rinitis provoca mucha congestión. Claro. Entonces finalmente fue como soltar. Me hizo mucho sentido esto de lo que estaba a lo mejor retenido, eso que no estaba fluyendo, fluyó, y me he sentido súper bien. De hecho, lo tomé constantemente, o sea, 4 veces al día, para poder ayudarme cuando estaba más crítico.
Entonces le quería preguntar respecto a ese efecto, si se entiende como una crisis curativa o no. Sí, de todas maneras. Yo recuerdo tu pregunta, pero no recuerdo cuáles fueron las flores que te di, pero me tinca que puede haber estado la flor Willow, ¿o no? Sí, Crab Apple también. Peach. Beach, sí. Sí, Willow, está rico. ya. Sí, Ya. sí, creo Valnut. que esas son. Sí, esas son. Bueno, que esas son las flores para la alergia, pero particularmente la flor Willow es una flor es la flor que uno le llama como la flor que ayuda a desintoxicar porque hace botar, erupcionar, qué sé yo, reventar, limpiar, ¿sí? Todo lo que esté estancado. Así es que esa flor puede haber sido la que tuvo ese efecto curativo en ti, ¿sí? Así es que, pero bien, es súper bueno porque las crisis curativas nosotros sabemos que pueden resultar medias molestas, ¿no? En su proceso, pero sabemos, cuando uno ya tiene esa conciencia de que me estoy limpiando, uno vive ese proceso de una manera mucho más tranquila. Gracias, Naya. Me alegro que te haya ayudado. Naya, ¿Sí? Gracias. Naya, hola. Hola, Evelyn. No, Alejandra Barrera. Ya, Alejandra, y parece que Evelyn también quiere preguntar. Ya, Sí. después la Evelyn. Quiero hacer dos consultas. Aprovechando de que hablaste de las flores para la alergia, si podrías mencionarlas. Ya. Las flores que trabajan con la alergia son, bueno, en primer lugar, Crab Apple. Esta flor está en el grupo número 6. Si alguien pudiera ir anotándolas en el chat, se lo agradecería para las personas que todavía no las conocen y no... A ver, quería preguntar si por favor nos podría recomendar... Ya, de ahí respondo eso. Vamos entonces con las flores de la alergia. Crab Apple, Willow, Beach. Voy muy rápido. ¿Está bien? No, está bien. ¿Está bien? Ya. Walnut. Sí. Walnut. Y Scleranthus. ¿No me la puedes repetir? Por favor, disculpe. Ya. Crab Apple, Willow, Beach, Walnut y Scleranthus. Si alguien la pudiera anotar para que queden ahí en el chat, se los agradecería y así la pueden anotar las demás personas que no alcanzaron. Pero estas flores que yo les... No, diga nomás. Ya, que las flores que yo les recomiendo, ahí Pablo las compartió. ¿Ya? Las flores que yo les recomiendo, chicos, bueno, sirven para distintos casos de alergia, ¿sí? Por ejemplo, Scleranthus va a servir para las alergias estacionarias, solamente. Porque si es una persona alérgica que es siempre, todo el año, Scleranthus no le va a servir mucho, ¿sí? Pero si es recordar que la flor Scleranthus va oscilando, ¿sí? Entonces, si este año, en primavera solamente me da, o en verano, en invierno, qué sé yo, este tipo de alergia, ya, ahí sí, porque va un mes sí, otro mes no, una temporada sí, otra no, ¿ok? Pero de todas formas, esas son como todas las flores que trabajan con estos problemas. Nayan, Gracias. te hago una consulta. Y también se aplican las mismas flores, bueno, salvo Scleranthus a lo mejor para la alergia alimentaria. Sí, para la alergia alimentaria también, porque todas estas flores nos hablan de rechazo, de inadaptabilidad, ¿no? Ya. Así es que sí, sirven para las alergias, todas estas flores sirven para alergias alimentarias, respiratorias y dérmicas. Ya. Ya también se pueden ocupar en su cuerpo. Ahora que mencionaste lo de inadaptabilidad, me hace mucho sentido porque yo empecé con este problema
en un momento de mi vida que yo estaba estudiando y donde yo me empecé a frustrar por la carrera que yo estaba estudiando. No me hacía sentido, me dejó de hacer sentido. Y ahí yo me empecé a enfermar, pero me enfermé demasiado porque empecé con la rinitis alérgica y empecé a hacer sinusitis constantes. Oh, wow. En ese tiempo yo tenía 20 y tantos, 23, 24 años, pero fue muy marcado y fue justamente cuando yo también me empecé a frustrar mucho por lo que estaba estudiando. Entonces me hace mucho sentido lo que tú acabas de decir, porque tuvo una base emocional, psicológica, lo que a mí me pasó. Claro, ¿Sí? y el cuerpo reaccionó inmediatamente. Sí, sí. Increíble. Así es, ¿no? Cuando uno es consciente puede atribuir esta enfermedad con esta situación que estoy viviendo ahora. Pero como a nosotros nunca nos enseñaron, por lo menos la sociedad actual no enseña que lo que a mí me está pasando ahora es producto de una vivencia que tuve, de una emoción que desarrollé. Simplemente digo, ¿por qué me enfermé? ¿Algo comí o qué pasó? No sé qué, ¿no? Sin ver la verdad, que es todo un proceso, todo completo. Bueno, chicos, a ver. Nayan, perdone que yo te iba a hacer otra pregunta antes que termines. Soy yo, la Alejandra, de nuevo. Alejandra, ya, porque espérenme un poquito, que llevamos 1 hora grabando, así que yo voy a dejar la grabación hasta acá, porque si no después no puedo compartir el video. Así que ya algo vieron los chicos que me pidieron que grabara, por lo menos algunas preguntas. Voy a detener la grabación y después seguimos con las preguntas, ¿ya?